haciéndole una entrevista a Wilson Orlando Ramos Girón acerca de nuestro proyecto personal, que es si la pena de muerte debería ser legal en Colombia. Entonces, bueno, antes de empezar con la entrevista, me gustaría que te presentaras y bueno, dijeras quién eres, tus estudios, a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es, como lo dijo Andrés, Wilson Ramos Girón. Yo soy un bogotano, soy abogado, llevo 35 años practicando el derecho y hace 2 años soy magistrado del Consejo de Estado en la sección cuarta del Consejo de Estado. Y lo que hago básicamente es administrar justicia en temas contencioso administrativos. Perfecto. Entonces, como te había mencionado antes, esta entrevista va a girar en torno a si la pena de muerte debería ser legal en Colombia. Y teniendo en cuenta esto, la primera pregunta es, ¿consideras que la pena de muerte podría ser compatible con la Constitución colombiana o tendrá una consecuencia en la que habría un cambio estructural en el ordenamiento jurídico del país? Eh, Actualmente la constitución que nos rige es la constitución de 1991 y esa constitución no permite la pena de muerte. ¿Eso qué significaría? Que si se aprobara en la pena de muerte, debería en primera medida hacerse una modificación a la constitución de 1991 y ese es un trámite que hay que realizar ante el Congreso y posteriormente someterlo a revisión de la Corte Constitucional. Es decir, no es un trámite que yo diría fácil para poderse adoptar ese cambio, primero porque tiene que ser aprobado en el Congreso y posteriormente revisado por la Corte Constitucional nuestra. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué impacto crees que tendría la implementación de la pena de muerte en el sistema judicial colombiano actual? Pues digamos que habría que pensar bajo qué norma y cómo se establece esa pena de muerte, porque no bastaría que exista una norma constitucional, sino que es necesario que exista una ley o decretos reglamentarios que puedan regular la manera en que se aplicará y en qué casos se aplicará la pena de muerte. En consecuencia, pues los jueces lo que hacemos es tomar decisiones pero siempre de acuerdo a la Constitución y a la ley. Es decir, nosotros decidiríamos sobre la pena de muerte, pero eso sí, siempre respetando lo que señale la Constitución y la ley. No podríamos tomar ninguna decisión de carácter discrecional. Claro, entiendo. La siguiente pregunta es, en términos de derechos humanos, ¿se podría conciliar la pena de muerte con tratados internacionales ya ratificados por Colombia? Posiblemente no. Creo que en Colombia opera algo que se denomina el bloque constitucional, que se refiere a todos esos convenios y tratados que ha suscrito Colombia en materia de derechos humanos. Entonces, lo primero que tendríamos que revisar es si esos tratados están limitando la pena de muerte, en cuyo caso nosotros no estaríamos tan, digamos, autónomos para tomar esa decisión, porque los convenios y tratados internacionales producen efectos en Colombia y están al mismo rango que las normas constitucionales. Perfecto. En un caso hipotético, si nos planteáramos un escenario donde la pena de muerte se vuelve legal, ¿cómo podríamos evitar errores judiciales como país que podrían llevar a la ejecución de personas inocentes? Pues le vuelvo a señalar, Andrés, que nosotros los jueces sí tenemos mucha discrecionalidad, pero todas las decisiones deben estar amparadas bajo el imperio de la ley. Es decir, para nosotros la ley es lo más importante. Y si la ley es clara, podemos aplicar la pena de muerte
y digamos que se aplicará de acuerdo a lo que señale la ley. Pero si existen vacíos legales sujetos a interpretación, pues ahí es donde van a aparecer algunos conflictos, porque las interpretaciones dependen de cada operador judicial, cómo interprete las normas sobre pena de muerte y cómo las aplique. Entonces, va a depender mucho de la claridad con que aparezca esa regulación de la pena de muerte en Colombia. Perfecto. Y ya para finalizar, la última pregunta es, ¿crees que el sistema judicial colombiano tiene actualmente la independencia y solidez necesaria para aplicar de manera justa una pena de esta magnitud? Definitivamente la respuesta es sí. Y lo que existe en Colombia es un sistema de pesos y contrapesos. ¿Eso qué quiere decir? Que las distintas ramas del poder, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, trabajan en forma armónica, pero cada uno tiene sus propias responsabilidades. Entonces, nosotros como jurisdicción estamos preparados para aplicar las normas que se aprueben primero constitucionalmente y después legalmente. Ahora, frente a los abusos que pueda cometer un juez, pues los jueces también tenemos unas sanciones y estamos investigados normalmente por la Comisión de Disciplina Judicial, que es una parte del Poder Judicial que juzga a los empleados de la rama jurisdiccional, y en el caso de los magistrados estamos de alguna forma investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Es decir, sí tenemos controles externos para limitar los abusos que podamos cometer. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Wilson, por la entrevista. Y ya, perfecto. Muchísimas gracias por la ayuda para el Andrés, desarrollo de mi proyecto personal. fue un placer y ojalá termines con éxito tu proyecto personal. Vale, muchas Adiós. gracias. Adiós.